Los sirvientes la llamaban el fantasma. Tanith se movía por los pasillos del gran palacio de Elmorin como una sombra, invisible para los que importaban, desapercibida para los que gobernaban. Mantenía la cabeza gacha, mantenía las manos ocupadas, mantenía aquello que llevaba dentro tan profundamente enterrado que la mayoría de los días podía fingir que no existía. Pero algunas jaulas no están hechas para durar para siempre. Cuando el rey Alpha Aldrich llegó a la finca del norte para la cumbre de invierno, todas las doncellas se peleaban por su atención, suspiraban por él, se colocaban en puertas y pasillos, esperando atraer la mirada del lobo más poderoso del reino. Un rey tan frío que decían que su corazón se había congelado el día que murió su madre. Un rey tan hermoso que las mujeres nobles lloraban cuando pasaba a su lado sin mirarlas. Tanith no se peleó por su atención. No se colocó en ningún sitio, simplemente trabajó como siempre, esperando pasar desapercibida. Pero el rey la vio de todos modos. Se detuvo justo delante de ella. Sus ojos grises recorrieron su sencillo vestido, sus manos callosas y su rostro cabizbajo. Y entonces se rió. Un sonido único, frío y despectivo que hizo que las otras sirvientas se rieran por lo bajo. «Esta», le dijo al mayordomo principal, «quiero que la asignen a mis aposentos». El salón quedó en silencio. Nadie entendía por qué un rey que podía tener a cualquiera elegiría a la sirvienta de la que todos se burlaban. Tanith tampoco lo entendía. No hasta que sus verdaderas intenciones quedaron claras. Y no hasta que el poder que había pasado toda su vida reprimiendo decidió que ya no sería ignorado. Ninguno de los dos estaba preparado para lo que despertaría entre ellos. El cubo se resbaló de los dedos congelados de Tanith y cayó con estrépito contra el suelo de piedra. El agua sucia salpicó sus zapatos gastados. Se apresuró a enderezarlo, con las mejillas ardiendo, pero el daño ya estaba hecho. Las risas resonaron en el pasillo de los sirvientes. «¡Cuidado, fantasma!», gritó Meera, con la voz cargada de una falsa dulzura. «Podrías hacer un sonido por una vez». Más risas. Tanith no dijo nada. Nunca decía nada. Las palabras habían dejado de importar hacía años, más o menos cuando aprendió que el silencio era más seguro que hablar, que la invisibilidad era un don, no una maldición. Limpió el agua con su delantal ya húmedo, ignorando el dolor en sus rodillas, ignorando el frío que se había instalado en sus huesos tras otra noche durmiendo en los aposentos sin calefacción de los sirvientes. El invierno en Belmorin era despiadado, y la finca del norte estaba lo suficientemente alta en las montañas como para que la escarcha se colara por cada grieta, cada rendija y cada ventana mal sellada. «El rey llega en menos de una hora», anunció el mayordomo principal, pasando a su lado sin mirarla. «Cada superficie debe brillar, cada fuego debe arder. Quien avergüence a esta casa me responderá personalmente». Tanith trabajó más rápido. Sus manos estaban rojas y en carne viva, pero fregó hasta que la piedra brilló. Pulió hasta que los accesorios de latón le devolvieron el reflejo de su rostro pálido y hundido. Encendió fuegos en 6 hogares diferentes, cargando leña hasta que sus hombros gritaron de dolor. Nadie se lo agradeció. Nadie se dio cuenta. De eso se trataba. Para cuando sonó el cuerno que anunciaba la llegada del rey, Tanith se había colocado exactamente donde siempre se colocaba durante los eventos importantes, al fondo, en las sombras, contra la pared. Las otras sirvientas se empujaban para tener una mejor vista, estirando el cuello hacia el gran vestíbulo de entrada donde el rey Alpha Aldrich haría su aparición. Las puertas se abrieron. Primero entró una ráfaga de aire frío, trayendo el olor a pino y nieve y algo más. Algo que hizo que la loba dentro de Tanith levantara la cabeza por primera vez en años. Poder. Poder puro, antiguo y abrumador que recorrió el salón como un trueno antes de una tormenta. Y entonces lo vio. Aldrich de Elmarn era más alto de lo que contaban las historias. Su cabello era del color de una medianoche de invierno, negro con toques de azul oscuro, donde la luz de la antorcha lo alcanzaba. Su mandíbula podría haber sido tallada en la misma piedra de la montaña, afilada e implacable. Pero fueron sus ojos los que robaron el aliento a cada persona en ese salón. Grises,
No el gris suave de la niebla matutina, sino el gris duro del acero, de los glaciares, de algo que nunca había conocido el calor y nunca había querido conocerlo. Caminó entre los sirvientes reunidos como si fueran muebles. Su mirada pasó sobre las doncellas más bonitas sin una pizca de interés, sobre los lacayos que hacían reverencias sin reconocerlos, y sobre el elaborado discurso de bienvenida del mayordomo principal sin mostrar ninguna paciencia. Estaba a punto de pasar por la posición de Tanith cuando se detuvo. Ella sintió su atención posarse sobre ella como un peso físico. Su loba, dormida durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía, de repente presionó contra sus costillas. Y aún más adentro, en ese lugar que nunca reconocía, algo más se agitó. Algo caliente, algo peligroso. Tú. Su voz era el invierno mismo. Da un paso al frente. Las piernas de Tanith se movieron antes de que su mente pudiera reaccionar. Se encontró de pie frente a él, con la cabeza inclinada. Su pulso se aceleró tanto que estaba segura de que él podía oírlo. «Mírame». Ella levantó la vista. En el momento en que sus miradas se encontraron, sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Una fisura en el muro que había construido a su alrededor de la cosa que nunca podía dejar salir. El labio del rey se curvó, no exactamente con crueldad, sino con algo más cercano a una fría diversión. Esto es lo que ofrece la finca del norte. Miró al mayordomo principal, con una ceja oscura levantada. Una sirvienta que tiembla como una hoja y parece que no ha comido una comida decente en meses. Las mejillas de Tanith ardieron. Las otras sirvientas se rieron. El mayordomo principal se apresuró a disculparse, a ofrecer otras opciones, opciones más bonitas, opciones más adecuadas. Pero Aldrich levantó una mano, silenciándolos a todos. «No», dijo. Su mirada volvió a Tanith. Un cambio parpadeó en su expresión, algo que ella no pudo leer. Quiero que la asignen a mis aposentos durante mi estancia». El salón quedó en un silencio sepulcral. La sangre de Tanith se convirtió en hielo. Sus aposentos, los aposentos privados del rey, donde ningún sirviente entraba sin una invitación explícita, donde los rumores decían que había hecho huir a 3 asistentes diferentes en cuestión de días porque no podían soportar su frialdad, sus exigencias, su completa y absoluta indiferencia hacia su existencia. «Majestad», tartamudeó el mayordomo principal. «Seguramente alguien con más experiencia. ¿Acaso pedí tu opinión?» La boca del mayordomo se cerró de golpe. Aldrich miró a Tanith por última vez y la comisura de su boca se crispó. No era exactamente una sonrisa. Era más bien la expresión que un lobo podría tener antes de devorar a su presa. «Preséntate en mis aposentos al atardecer», dijo. «No llegues tarde». Luego se alejó, dejando a Tanith de pie, congelada en el centro del salón. Todos los ojos estaban sobre ella, y todos los susurros se alzaban a su alrededor como humo. No entendía lo que acababa de pasar. No entendía por qué la había elegido a ella. Pero la cosa dentro de su pecho, la cosa que había reprimido durante 15 años, había comenzado a pulsar con un calor que no podía ignorar. Y en algún lugar profundo de sus huesos, sintió el primer movimiento de algo que podría ser el destino o podría ser la perdición. Los aposentos del rey ocupaban toda el ala este de la finca. A Tanith nunca se le había permitido pasar las puertas doradas que separaban sus aposentos del resto de la casa, pero había oído las historias. Lo suficientemente fríos como para congelar el aliento en el aire, lo suficientemente oscuros como para tragarse la luz, llenos de sombras que parecían moverse por sí solas. Ahora estaba de pie ante esas puertas, con la mano levantada para llamar, y el valor le fallaba. «Te ha pedido específicamente», se recordó a sí misma. «Podría haber elegido a cualquiera. Te eligió a ti. ¿Pero por qué?» La pregunta la había atormentado durante las horas de luz que quedaban. Ella no era nadie, menos que nadie. Una sirvienta sin familia, sin manada, sin siquiera un apellido propio. La finca del norte la había acogido de niña después de que la encontraran vagando por el bosque.
medio muerta de frío y de algo más. Algo que los sanadores no pudieron nombrar, pero que aprendieron a temer. Tenía 7 años cuando comenzaron los incendios. Tanith reprimió el recuerdo, lo enterró bajo capas de control practicado y llamó a la puerta. ¡Entra! La única palabra transmitía tanta autoridad que su mano se movió hacia el pomo de la puerta sin pensarlo. Entró y el frío la golpeó de inmediato. No el frío natural del invierno, sino algo más profundo, algo que se sentía casi vivo. La cámara era vasta. Un fuego ardía en un enorme hogar de piedra, pero no parecía producir calor. Las velas bordeaban todas las superficies, sus llamas parpadeando en un viento inexistente. Y sentado en una silla frente al fuego, todavía vestido con su ropa de viaje, estaba el rey. No se giró cuando ella entró. No reconoció su presencia en absoluto. Simplemente continuó mirando las llamas como si contuvieran respuestas a preguntas que solo él podía oír. «Cierra la puerta». Tanith obedeció. «Atenderás este fuego durante toda la noche», dijo, sin mirarla todavía. «Te asegurarás de que nunca se apague. Traerás comida cuando la necesite, retirarás las bandejas cuando termine, y por lo demás permanecerás en silencio e invisible. ¿Puedes encargarte de eso?» «Sí, Majestad». «Bien», hizo una pausa. «Te elegí porque las demás habrían intentado conversar, coquetear, hacer patéticos intentos por llamar mi atención». Ahora se giró, y esos ojos grises encontraron los de ella a través de la penumbra. «Tú no harás ninguna de esas cosas, ¿verdad?» Tanith negó lentamente con la cabeza. «Porque conoces tu lugar». Debería haber estado de acuerdo. Debería haber inclinado la cabeza y aceptado el insulto bajo sus palabras. Pero algo parpadeó en su pecho. Ese calor peligroso de nuevo. Y antes de que pudiera detenerse, habló. «Porque no tengo ningún interés en su atención, Majestad». El silencio que siguió fue absoluto. El corazón de Tanith se detuvo. ¿Qué había hecho? ¿Qué le había poseído para hablarle así al rey Alfa? Podía hacer que la azotaran, la despidieran o algo peor. Pero Aldrich no se enfureció, no llamó a los guardias. En cambio, su comportamiento se alteró sutilmente. La fría diversión se desvaneció, reemplazada por algo más cercano a la curiosidad. «Ningún interés», repitió lentamente. «Todas las sirvientas de esta finca venderían su alma por 5 minutos de mi atención. Pero tú no tienes ningún interés». «No, Majestad». «¿Por qué?» La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado nunca por qué sentía algo. A nadie le había importado lo suficiente como para preguntárselo. «Porque la atención trae expectativas», se oyó decir. «Y las expectativas traen decepción. He aprendido a no desear ninguna de las dos». Aldrich la estudió durante un largo momento. La luz del fuego proyectaba extrañas sombras en su rostro, enfatizando los ángulos agudos, el hueco bajo sus pómulos, la oscuridad que parecía vivir detrás de sus ojos. «Siéntate», dijo finalmente, señalando un pequeño taburete cerca del hogar. «Te congelarás ahí de pie». Tanith parpadeó. ¿Estaba el rey mostrándole consideración? Se sentó y el calor del fuego, el poco que había, se filtró en sus huesos helados. Aldrich volvió su atención a las llamas, y el silencio se extendió entre ellos. Pero no era el silencio opresivo que ella había esperado. Era casi cómodo. Pasaron los minutos, quizás una hora. Tanith atendía el fuego cuando bajaba, añadía leños cuando era necesario y no decía nada. El rey tampoco decía nada, pero de vez en cuando sentía su mirada sobre ella, evaluando, calculando. «No me tienes miedo», observó él finalmente. «Debería tenerlo, Majestad». «Todo el mundo me tiene miedo». Tanith lo consideró. Su loba estaba inquieta esa noche, más despierta de lo que había estado en años. Y esa otra cosa, el calor bajo sus costillas, pulsaba con creciente insistencia. «Quizás he conocido cosas peores que reyes fríos», dijo en voz baja. Los ojos de Aldrich se entrecerraron. Por un momento pensó que vio algo parpadear en sus profundidades grises. Reconocimiento, tal vez, o comprensión. Pero entonces su expresión se estremeció y se levantó de su silla con una gracia fluida. «Dormirás allí»,
dijo, señalando una pequeña estera cerca del fuego. Espero que las llamas se mantengan durante toda la noche. Si me despierto con frío, te arrepentirás. Desapareció a través de una puerta hacia lo que ella supuso que era su dormitorio, dejando a Tanith sola con el fuego y sus pensamientos acelerados. Se acurrucó en la estera, envolviéndose en la delgada manta. Las llamas danzaban ante sus ojos, y las observaba con la cautela practicada de alguien que sabía exactamente lo peligroso que podía ser el fuego. Porque el fuego la escuchaba, siempre lo había hecho. Desde aquella noche en el bosque cuando tenía 7 años, aterrorizada y sola, y con tanto frío que pensó que moriría. Había deseado calor, y los árboles habían estallado en llamas. 3 personas habían muerto esa noche. 3 lobos de la manada que la habían estado persiguiendo, cazándola, tratando de arrastrarla de vuelta al lugar del que había escapado. Tanith había enterrado ese recuerdo tan profundamente que rara vez se permitía pensar en él. Pero esa noche, en los aposentos del rey, con su extraño frío presionando contra ella y ese calor en su pecho creciendo más fuerte, no pudo evitar que las imágenes afloraran. Fuego, gritos, el olor a carne quemada, y ella de pie en medio de todo, intacta por las llamas que deberían haberla consumido. El fuego del hogar de repente se avivó. Las chispas saltaron hacia arriba, las llamas se elevaron más alto. Tanith jadeó y retrocedió, forzando el calor dentro de ella hacia abajo, 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 al lugar cerrado donde pertenecía. Las llamas se calmaron. La habitación se volvió fría de nuevo. Pero en el umbral de su dormitorio, oculto en la sombra, Aldrich estaba de pie observando. Y aunque Tanith no lo sabía, aunque no podía sentir su mirada sobre ella, el rey lo había visto todo. Había visto el fuego responder a su miedo. Y por primera vez en 15 años, la cosa congelada dentro de su propio pecho se agrietó ligeramente porque reconoció lo que ella era. Y supo exactamente por qué la había elegido. Pasaron 3 días en un extraño ritmo. Tanith atendía el fuego, traía comidas, retiraba bandejas. Aldrich la ignoraba casi por completo, pasando sus horas en reuniones con los señores del norte y sus noches mirando las llamas que nunca parecían calentarlo. Pero en la 4ª mañana, todo cambió. El rey solicita tu presencia en el desayuno, le informó un lacayo, con un tono cargado de desdén. En el gran salón con los otros señores. El estómago de Tanith se encogió. Debe haber un error. No hay ningún error. Su majestad fue muy claro. Debes estar detrás de su silla y atender sus necesidades durante toda la comida. El labio del lacayo se curvó. Aunque ¿por qué querría que una criatura como tú representara a su casa? Está más allá de mi comprensión. Ella quería negarse. Todo en ella gritaba que se negara. El gran salón significaba visibilidad. Significaba los ojos de cada noble, cada sirviente y cada persona que alguna vez se había burlado de ella, o la había despreciado o había susurrado sobre la extraña chica fantasma que nunca hablaba. Pero uno no se negaba al rey Alfa. El gran salón ya estaba lleno cuando llegó. Señores y damas se sentaban en largas mesas, sus galas brillando a la luz de la mañana que entraba por altas ventanas. Los sirvientes se movían entre ellos, sirviendo vino, ofreciendo pan, anticipando necesidades antes de que fueran expresadas. Y en la mesa principal, elevada en un estrado sobre el resto, se sentaba Aldrich. Se veía diferente a la luz del día, de alguna manera más real, más presente. Su cabello oscuro estaba recogido hacia atrás, revelando la total severidad de sus rasgos. Su ropa negra absorbía la luz en lugar de reflejarla. Y sus ojos, cuando la encontraron a través de la habitación abarrotada, tenían esa misma intensidad indescifrable que había visto la primera noche. Le hizo un gesto para que se adelantara. Cada paso se sentía como caminar a través del agua. Podía sentir las miradas, los susurros comenzando, la cruel curiosidad de la gente que no podía entender por qué la chica fantasma estaba subiendo al estrado del rey. «Majestad», murmuró, tomando su posición detrás de su silla. Aldrich no respondió. No necesitaba hacerlo. Su atención volvió al señor a su lado.
Alguna negociación comercial que ella no pudo seguir y no intentó hacerlo. Por un tiempo, no pasó nada. Tanith permaneció quieta, con la cabeza inclinada, las manos entrelazadas, haciendo todo lo posible por pasar desapercibida. Los señores hablaban, las damas cotilleaban, los sirvientes iban y venían. Entonces llegó Lady Sereni. Tanith la reconoció de inmediato. Todos en la finca del norte conocían a Lady Sereni, la omega más hermosa de la región, hija de Lord Creswick, y ampliamente considerada como la futura esposa del rey. Era dorada y perfecta, con cabello como miel hilada y ojos del color de los cielos de verano. Se movía por el mundo esperando que se abriera para ella, y siempre lo hacía. Majestad, ronroneó Sereni, acercándose al estrado con una elegante reverencia. Espero que encuentre nuestra finca de su agrado. Cumple su propósito, respondió Aldrich, sin calidez. La sonrisa de Sereni nunca vaciló. Y veo que ha adquirido una nueva asistente. Su mirada se deslizó hacia Tanith, y algo feo parpadeó bajo la dulzura. Qué caritativo de su parte emplear a los menos afortunados. Tanith mantuvo la vista baja, el rostro inexpresivo, las manos firmes. Aunque debo decir, continuó Sereni, su voz resonando deliberadamente por todo el salón, me sorprende que permita que una criatura así se acerque a su persona. Los sirvientes dicen que está tocada. Extraña, que habla con los fuegos y hace que le respondan. Risas se extendieron por el salón. Las mejillas de Tanith ardieron, pero no se movió, no reaccionó. Dicen que la encontraron en el bosque de niña, insistió Sereni, claramente disfrutando. Cubierta de cenizas, rodeada de cuerpos. Algunos creen que está maldita. Otros piensan que simplemente está loca. Inclinó su cabeza dorada, con una falsa simpatía goteando de cada palabra. Quizás es ambas cosas. La risa se hizo más fuerte. Algo caliente se movió en el pecho de Tanith. La cosa peligrosa. La cosa que no podía controlar cuando las emociones se desbordaban. Podía sentirla presionando contra sus costillas, respondiendo a su humillación, su ira, su desesperado deseo de desaparecer. Las velas en la mesa más cercana parpadearon violentamente. Suficiente. La voz de Aldrich cortó la risa como una cuchilla a través de la seda. Fría. Final. Absoluta. El salón quedó en silencio. Lady Sereni. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Se ha atrevido a burlarse de un miembro de mi casa personal. La sonrisa de Sereni vaciló. Majestad, Usted simplemente ha mostrado el tipo de crueldad que revela mucho más sobre su carácter que sobre el de ella. Aldrich se levantó lentamente de su silla, y la temperatura en el salón pareció desplomarse. Esta mujer me ha servido con más dignidad y competencia en 4 días que el personal de su casa en 4 generaciones. Si oigo otra palabra de burla dirigida a ella por parte de cualquiera, el ofensor me responderá personalmente. Nadie respiró, nadie se movió. El rostro de Sereni se había puesto pálido. Majestad, me disculpo, no quise... Váyase. La única palabra fue silenciosa, devastadora, final. Sereni huyó del salón con lo que quedaba de su dignidad. Los otros señores y damas de repente encontraron sus platos de desayuno fascinantes, y Tanith se quedó congelada detrás de la silla del rey, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Él la había defendido. El rey Alfa, que no se preocupaba por nada ni por nadie, la había defendido. Más tarde, después de que el salón se vaciara y solo quedaran ellos dos, Aldrich se giró para mirarla. Su expresión era indescifrable, pero algo en sus ojos había cambiado. Deberías haber dicho algo, le dijo. Deberías haberte defendido. ¿Habrían cambiado algo las palabras, Majestad? Quizás no. Estudió su rostro a la luz de la mañana, su mirada deteniéndose en rasgos que ella siempre había considerado sencillos, olvidables. Pero no eres lo que dicen, ¿verdad? La sangre de Tanith se agolpó en sus oídos. No sé a qué se refiere. Creo que sí lo sabes. Se acercó, y el frío que siempre lo rodeaba la envolvió como una ola. Creo que sabes exactamente lo que eres, y creo que has pasado toda tu vida ocultándolo. El calor en su pecho surgió.
Las velas en cada mesa del salón de repente se encendieron. Las llamas saltaron al doble de su altura normal. Tanith jadeó, empujando desesperadamente el poder hacia abajo, forzándolo a volver a su jaula. Las llamas se calmaron. La habitación se quedó quieta. Pero Aldrich lo había visto. Sus ojos grises estaban fijos en ella con una intensidad que hizo que su loba gimiera, y esa parte más profunda y peligrosa de ella quisiera responder. Interesante, murmuró. Muy interesante. Luego se alejó, dejando a Tanith sola en el salón vacío, su secreto ya no tan secreto como ella había creído. Y en algún lugar profundo de su interior, la cosa que había reprimido durante 15 años comenzó a estirar sus extremidades, probando las paredes de su prisión, esperando el momento en que finalmente se liberaría. Los días que siguieron se establecieron en un nuevo patrón. Tanith todavía atendía a los aposentos del rey, todavía alimentaba su fuego durante interminables noches frías, pero algo había cambiado entre ellos. Un muro se había agrietado, no caído. Aldrich era demasiado reservado para eso, pero se había agrietado lo suficiente como para que ella vislumbrara lo que había debajo. Ahora le hablaba, no a menudo, no con calidez, pero en esas horas tranquilas antes del amanecer, cuando la finca dormía y solo ellos dos permanecían despiertos, a veces rompía el silencio. «Nunca haces preguntas», observó una noche, con la mirada fija en las llamas que ella acababa de avivar. Todos los demás sirvientes que he tenido no podían dejar de hablar, no podían dejar de intentar conocer mis secretos, ganarse mi favor y posicionarse para avanzar. Tanith añadió otro leño al fuego, observando cómo las chispas subían en espiral. «No tengo interés en avanzar, Majestad». «Eso has dicho». Giró la cabeza ligeramente, estudiando su perfil a la luz del fuego. «Pero seguramente debes preguntarte por qué te elegí, por qué te defendí de Lady Sereni, por qué te mantengo aquí cuando podría tener a cualquiera». Ella se lo preguntaba a cada momento de cada día. Se lo preguntaba, pero admitirlo se sentía peligroso, como exponer una vulnerabilidad que no podía permitirse revelar. «Las razones de su majestad son suyas. ¿Y si te dijera que mis razones están lejos de ser nobles?» Algo en su voz la hizo levantar la vista. Sus ojos grises se encontraron con los de ella a través de la penumbra, y por un momento la máscara se deslizó. Vio agotamiento allí, dolor, un cansancio profundo que parecía ir más allá del simple cansancio. «Entonces diría que las razones desconocidas siguen siendo razones», respondió en voz baja, «y que quizás su majestad carga con fardos más pesados de lo que nadie sabe». La expresión de Aldrich se fracturó. Por un instante pareció casi joven, casi vulnerable. Luego la máscara regresó y se levantó de su silla con su habitual gracia fluida. «Ves demasiado», dijo. «Es una cualidad peligrosa en una sirvienta». «¿Debo aprender a ver menos, Majestad?» La sombra de una sonrisa tocó sus labios. No cruel esta vez, casi genuina. «No», dijo. «Descubro que prefiero el peligro». Se retiró a su dormitorio, y Tanith se quedó con el corazón latiendo demasiado rápido y un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el fuego. La noche siguiente trajo una convocatoria inesperada. «El rey solicita tu presencia en el baile de invierno», anunció el mayordomo principal, pareciendo que las palabras le dolían físicamente. «Debes atenderlo durante todo el evento». El estómago de Tanith se encogió. «¿El baile? Pero yo no tengo...» «Se han hecho arreglos». El mayordomo le metió un bulto de tela en los brazos. «Encontrarás atuendo apropiado en tus aposentos. Su majestad te espera en el gran salón al atardecer». El vestido no se parecía a nada que Tanith hubiera usado. Seda de un profundo carmesí que parecía brillar con un fuego interior. Mangas largas que ocultarían las cicatrices de sus brazos. Un escote modesto que de alguna manera la hacía sentir expuesta. Cuando se miró en el pequeño espejo de sus aposentos, apenas se reconoció. El gran salón había sido transformado para la ocasión. Miles de velas arrojaban luz dorada sobre los pisos pulidos. Los músicos tocaban en un rincón. Señores y damas giraban en elaborados bailes, sus vestidos y jubones creando un caleidoscopio de color y movimiento.
Y en el centro de todo, sentado en una silla parecida a un trono en el estrado, estaba Aldrich. Vestía de negro como siempre, pero esa noche la tela estaba bordada con hilo de plata que atrapaba la luz de las velas como estrellas capturadas. Su cabello oscuro caía suelto sobre sus hombros, y la severidad de sus rasgos parecía de alguna manera más suave bajo el cálido resplandor. Cuando la vio acercarse, una grieta apareció en su compostura. Sus ojos recorrieron el vestido carmesí, se detuvieron en su rostro, y por un momento su cuidadoso control se deslizó. «Viniste», dijo mientras ella tomaba su posición junto a su silla. «¿Pensó su majestad que no lo haría? Pensé que podrías huir». Su voz era lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oírla. La mayoría de la gente lo hace, eventualmente. Antes de que Tanith pudiera responder, apareció Lady Sereni. Estaba resplandeciente en seda azul pálido, su cabello dorado adornado con zafiros, su sonrisa afilada como un cristal roto. «Majestad», ronroneó, ejecutando una reverencia perfecta. «Seguramente me honrará con un baile. Los músicos han preparado un vals tradicional de Belmoran, especialmente para la ocasión». Los señores y damas cercanos guardaron silencio, observando, esperando. Todos sabían que bailar con el rey en el baile de invierno era equivalente a una declaración, un anuncio de favor, de intención. La mandíbula de Aldrich se tensó casi imperceptiblemente. «No bailo, Lady Sereni. Pero Majestad, bailó en la celebración de otoño en la capital. Lo vi yo misma, en pareja con la duquesa de...». Dije que no bailo. Las palabras eran hielo, absolutas, finales. La sonrisa de Sereni vaciló, y algo feo parpadeó en sus ojos antes de que pudiera ocultarlo. Su mirada se deslizó hacia Tanith, de pie en silencio junto a la silla del rey, y el odio ardía allí, puro e inconfundible. «Por supuesto, Majestad». Hizo otra reverencia, retirándose con la gracia que pudo salvar. La música continuó, el baile se reanudó, pero Tanith sintió la mirada de Sereni sobre ella durante toda la noche, afilada y venenosa. Horas más tarde, cuando el baile había terminado y la mayoría de los invitados se habían retirado, Aldrich finalmente se levantó de su silla. «Camina conmigo», dijo. No era una petición. Se movieron por pasillos vacíos, pasando junto a sirvientes dormidos y antorchas que se consumían, hasta que llegaron a un pequeño balcón con vistas a los jardines helados de la finca. La noche era terriblemente fría, pero Aldrich salió sin dudarlo. Tanith lo siguió, abrazándose a sí misma contra el frío. «Tienes frío», observó él. «Es invierno, Majestad. Y sin embargo, me seguiste de todos modos». Se giró para mirarla, y la luz de la luna convirtió sus ojos grises en plata. «¿Por qué?» «Porque me lo pidió. La mayoría de la gente no se enfrentaría al frío simplemente porque se lo pedí. Quizás no soy como la mayoría de la gente». El aire entre ellos cambió. Aldrich dio un paso más cerca y a pesar de la amarga temperatura, a pesar de todo lo que sabía sobre mantener la distancia, Tanith no retrocedió. «No», murmuró, «ciertamente no lo eres». Su mano se levantó lentamente, dándole tiempo para apartarse. Cuando no lo hizo, sus dedos rozaron su mejilla. Su toque era hielo, más frío que la noche de invierno, más frío que cualquier cosa natural. Y sin embargo, de alguna manera, imposiblemente, envió calor corriendo por sus venas. El fuego dentro de ella surgió. Aldrich jadeó, sus ojos se abrieron de par en par. Su mano se retiró bruscamente como si se hubiera quemado, y se miró la palma con algo parecido al shock. ¿Qué? La miró de verdad, y por primera vez vio miedo en esos ojos de glaciar. «¿Qué eres?» Las velas en el pasillo detrás de ellos explotaron en llamas. Cada antorcha en el balcón rugió con una vida repentina y brillante. El aire mismo pareció crepitar con un calor que no debería existir en la noche helada. Tanith tropezó hacia atrás, con las manos levantadas, el pecho oprimido por el pánico. «Lo siento», jadeó. «No quise. No siempre puedo». Pero Aldrich no se movía hacia ella. No llamaba a los guardias. Se quedó perfectamente quieto, mirando su palma donde el calor de ella había tocado su piel helada.
Y cuando finalmente levantó la vista, su expresión era algo que nunca había visto antes. Asombro, desesperado, doloroso asombro. «Estás caliente», susurró. «Realmente estás caliente». Luego se dio la vuelta y huyó hacia la oscuridad, dejando a Tanith sola en el balcón, con las llamas danzando a su alrededor, como sirvientes leales esperando la orden de su reina. Aldrich la evitó durante 3 días. Tanith continuó con sus deberes en sus aposentos, pero él nunca estaba allí. Atendía el fuego sola, dormía en su estera sola y trataba de no sentir la ausencia como una herida física. «Ahora sabe lo que eres», se dijo a sí misma. «Hará que te envíen lejos, o algo peor». Pero no vinieron guardias, ni convocatorias del mayordomo principal. Nada más que silencio y habitaciones vacías y el interminable frío antinatural que parecía filtrarse más profundamente en las paredes cada día. En la cuarta noche, se despertó con el sonido de una respiración dificultosa. Tanith se sentó en su estera, con el aliento contenido en la garganta. El fuego se había consumido, demasiado. Se dio cuenta con una sacudida de miedo. Se había quedado dormida. Lo había dejado morir, y allí, desplomado ante las brasas moribundas, estaba el rey. Majestad. Se arrastró por el suelo, cayendo de rodillas a su lado. Su piel estaba azul, no pálida, no fría, azul, como un hombre que ha estado enterrado en la nieve durante horas. Sus ojos estaban cerrados, su respiración superficial, su cuerpo sacudido por temblores tan violentos que parecían convulsiones. No, no, no. Tanith presionó sus manos en su pecho y no sintió nada, ni latidos, ni calor, nada más que hielo bajo sus palmas. El poder dentro de ella explotó. El calor brotó de sus manos como fuego líquido. Las brasas moribundas en el hogar rugieron de nuevo a la vida. Las velas en toda la cámara estallaron en llamas. El aire mismo se calentó, luego se puso caliente, luego casi ardiente. Y bajo sus palmas, el corazón de Aldrich volvió a latir con dificultad. No supo cuánto tiempo estuvo arrodillada allí, vertiendo calor en su cuerpo helado. Minutos, horas. El tiempo dejó de tener sentido. Todo lo que existía era el fuego que fluía de ella hacia él. La desesperada necesidad de mantener su corazón latiendo, de evitar que el hielo lo reclamara por completo. Cuando sus ojos finalmente se abrieron, ella estaba llorando. «Te estás muriendo», susurró. «Te estás muriendo y no me lo dijiste». Aldrich la miró, su expresión cruda y sin defensas de una manera que nunca había visto. «Estoy maldito», dijo, su voz apenas audible. «Lo he estado desde que nací. El frío vive dentro de mí. Me ha estado matando lentamente durante 30 años. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie?» Una risa amarga escapó de su garganta. «Soy el rey Alfa. No puedo ser débil. No puedo estar muriendo. No puedo ser nada más que frío e intocable». Las manos de Tanith todavía estaban presionadas contra su pecho. Podía sentir su corazón ahora, latiendo más rápido, más fuerte, respondiendo a su calor de maneras que parecían imposibles. «Por eso me elegiste», se dio cuenta. «Sabías lo que era. Podías sentirlo». Lo sospechaba. Levantó una mano temblorosa y cubrió la de ella donde descansaba sobre su corazón. «He buscado durante años a alguien que pudiera calentarme. Sanadores, brujas, elementales de fuego de reinos lejanos. Nada funcionó. El fuego de nadie pudo traspasar la maldición. Pero el mío sí». Sus ojos se encontraron con los de ella y la vulnerabilidad allí le quitó el aliento. «El tuyo es el único calor que he sentido en 30 años». Su voz se quebró. «Cuando me tocaste en ese balcón, sentí que estaba vivo. Por primera vez en toda mi existencia, realmente me sentí vivo». La confesión quedó suspendida entre ellos, cruda y devastadora. Tanith miró a este poderoso rey, a este hombre frío e intocable, y vio la verdad bajo la máscara. No era cruel. Se estaba muriendo. No era indiferente. Estaba aterrorizado. Y de alguna manera, imposiblemente, su fuego era lo único que podía salvarlo. «Déjame ayudarte», susurró. «Por favor, déjame».
La atrajo hacia él antes de que pudiera terminar. El beso fue fuego y hielo, contradicciones imposibles que de alguna manera tenían perfecto sentido. Sus labios estaban fríos contra los de ella, pero ella vertió calor en el contacto, sintió cómo él lo bebía como un hombre que muere de sed. Sus manos se enredaron en su cabello, acercándola más y más, como si no pudiera tener suficiente del calor que ella ofrecía. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. «Debería enviarte lejos», respiró Aldrich. «Eres demasiado peligrosa, demasiado poderosa. Si alguien descubriera lo que eres, entonces no me envíes lejos. Los señores nunca aceptarán a una sirvienta como mí. No me importan los señores. Sereni intentará destruirte. Que lo intente». Aldrich se rió y oyó un sonido genuino que pareció sorprenderlo incluso a él. «¿Eres valiente o tonta? No puedo decidir cuál. Quizás ambas cosas». Tanith tocó su rostro, maravillándose del color que había vuelto a sus mejillas. «Pero si mi fuego puede salvarte, entonces nada más importa. Ni los señores, ni Sereni, ni lo que nadie piense de la chica fantasma que habla con las llamas». La besó de nuevo, más suave esta vez, tierno. Cuando se apartó, sus ojos grises brillaban con algo que nunca había visto allí antes. Esperanza. «Quédate conmigo esta noche», dijo. «No como mi sirvienta, solo quédate». Así que se quedó. Se acostaron juntos ante el fuego rugiente, sus brazos envueltos alrededor de ella, su calor filtrándose en sus huesos helados. Ella le contó sobre la noche en que la encontraron en el bosque, sobre el fuego que había matado a sus perseguidores, sobre 15 años de ocultar lo que era, aterrorizada de que alguien descubriera al monstruo dentro de ella. «No eres un monstruo», dijo Aldrich con fiereza. «Eres la cosa más hermosa que he conocido». Él le contó sobre su madre, que había intentado calentarlo de niño, que lo había amado ferozmente a pesar de la frialdad de su padre, y que había muerto cuando él solo tenía 5 años en circunstancias que nadie explicaría. Le contó sobre crecer frío y solo, aprendiendo a enmascarar el dolor con crueldad, alejando a todos porque acercarse significaba verlos congelarse cuando lo tocaban. «Pensé que moriría solo», admitió. «Hice las paces con eso». «No morirás solo». Tanith presionó su palma sobre su corazón, sintiéndolo latir fuerte y constante. «No morirás en absoluto, no si puedo evitarlo». Hablaron hasta el amanecer, compartiendo secretos que ninguno de los dos había pronunciado en voz alta. Cuando la primera luz se coló por las ventanas, Tanith sintió algo que nunca antes había experimentado: pertenencia. Este rey frío, este hombre congelado, la entendía de maneras que nadie más lo había hecho. No temía su fuego, lo necesitaba, y ella necesitaba su hielo, su oscuridad, su disposición a verla por completo y no apartar la mirada. «La corte hablará», murmuró Aldrich, sus dedos trazando patrones en su brazo. «Se preguntarán por qué el rey pasa todas las noches con una sirvienta. Que se lo pregunten. Sereni difundirá rumores. Sereni puede arder». Él se rió de nuevo, ese sonido sorprendido y genuino que le dolía el corazón. «Me estoy enamorando de ti», dijo en voz baja. «No pensé que fuera posible. Pensé que la maldición había congelado esa parte de mí por completo. Pero tú...». «Lo sé», susurró Tanith. «Yo también me estoy enamorando». La besó en la frente, en los párpados y en los labios. El fuego crepitó felizmente en su hogar, respondiendo a su contentamiento. Y por primera vez en 15 años, Tanith no intentó reprimirlo. Lo dejó arder. Y en algún lugar profundo de su interior, el poder que había estado encerrado durante tanto tiempo comenzó a desplegar sus alas, preparándose para el día en que finalmente sería liberado. 3 meses pasaron como un hermoso sueño. Tanith se mudó de su estera junto al fuego a la cama de Aldrich. No se hizo ningún anuncio oficial. Ambos sabían que la corte no estaba preparada para eso, pero los sirvientes susurraban, los señores especulaban, y Lady Sereni observaba con ojos que se volvían más venenosos cada día. Nada de eso los afectaba. En los aposentos de Aldrich, rodeados por el calor que la presencia de Tanith proporcionaba, existían en su propio mundo. Ella aprendió la geografía de su cuerpo,
cada cicatriz y sombra. Él aprendió el paisaje de su poder, la forma en que respondía a sus emociones, la forma en que surgía cuando estaba feliz y parpadeaba cuando tenía miedo. «Podría ser mucho más», le dijo una noche, trazando las líneas de su palma mientras yacían enredados. «Con el entrenamiento adecuado, la guía adecuada, podría ser la portadora de fuego más poderosa en siglos». «No quiero poder», respondió Tanith. «Solo quiero esto, a nosotros». «Eso lo tienes». Le dio un beso en la muñeca. «Siempre lo tendrás». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, algo frío se deslizó en el borde de su voz. Una sombra que ella no entendía. La maldición, se daría cuenta más tarde, no había sido derrotada, solo contenida. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Cenaron juntos en sus aposentos, hablando de nada y de todo. El color de Aldrich era bueno, su fuerza restaurada. Por primera vez desde que lo conocía se veía saludable, vivo. «Quiero hacer esto oficial», dijo de repente. Tanith se detuvo con su copa de vino a medio camino de sus labios. «Oficial, tú y yo. Quiero que la corte lo sepa, quiero que todos lo sepan». Sus ojos grises eran feroces con determinación. «Estoy cansado de esconderme, cansado de fingir que eres solo una sirvienta. Eres mucho más que eso, Tanith. Eres todo». Su corazón se disparó incluso mientras el miedo se apoderaba de ella. «Los señores nunca lo aceptarán». «No me importan los señores». Se puso de pie, cruzando para arrodillarse ante su silla. «Te amo. Amo tu fuego y tu valentía, y la forma en que ves a través de cada máscara que he usado. Te quiero a mi lado, no detrás de mi silla. Te quiero como mi reina». La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Reina. Una palabra tan imposible para una sirvienta. Un fantasma. Una criatura que todos habían despreciado y de la que se habían burlado. «Aldrich». Su voz se quebró. «Di que sí». Tomó sus manos, las presionó contra sus labios. «Di que serás mía. No solo en privado, no solo en estos aposentos. Delante de todos, para siempre». El poder en su pecho respondió a sus palabras. Se elevó como una marea, cálido y dorado y abrumador. Podía sentirlo alcanzándolo, envolviéndolo, uniéndolos de maneras que iban más allá del contacto físico. «Sí», susurró. «Sí, seré tuya para siempre». Aldrich la atrajo a sus brazos, y el beso fue incandescente. El fuego ardió en sus venas, y no intentó reprimirlo. Lo dejó fluir hacia él. Dejó que calentara cada rincón helado de su cuerpo maldito. Pero algo salió mal. En lugar de absorber su fuego como siempre lo hacía, Aldrich de repente jadeó. Su cuerpo se puso rígido. Cristales de hielo comenzaron a formarse en su piel, extendiéndose desde su pecho hacia afuera como grietas en un cristal helado. «Tanith». Su voz estaba estrangulada. «Algo está pasando». La maldición estaba contraatacando. Ella vertió más fuego en él, desesperada por quemar el hielo, pero solo pareció empeorar las cosas. Los cristales se extendieron más rápido, sus labios se pusieron azules, sus ojos comenzaron a congelarse. «No», gritó Tanith. «No, no, no». El poder dentro de ella explotó, no el calor suave que había aprendido a controlar, no el calor cuidadoso que canalizaba hacia él cada noche. Esto era algo completamente diferente. Crudo, primario, aterrador. Una supernova de llamas que brotó de su núcleo y consumió todo a su paso. Las cortinas se incendiaron. Los muebles estallaron en llamas. Las ventanas se hicieron añicos hacia afuera por la fuerza del calor. Cada vela, cada antorcha, cada chispa, en toda el ala de la finca, rugió con una vida imposible. Y Tanith estaba en el centro de todo, ardiendo pero no consumida. Sus ojos brillaban dorados, su cabello flotando a su alrededor como si estuviera bajo el agua. Oyó gritos, voces lejanas, pasos corriendo, pero todo lo que podía ver era a Aldrich tirado en el suelo ante ella, los cristales de hielo finalmente retrocediendo de su piel mientras su fuego los hacía retroceder. Sus ojos se abrieron, y incluso a través del infierno que los rodeaba, la miró con algo que parecía asombro. Entonces las puertas se abrieron de golpe. Los guardias entraron en tropel,
seguidos por señores y sirvientes y Lady Sereni, quien echó un vistazo a la escena ante ella y sonrió. Una terrible sonrisa triunfante. Bruja. Respiró lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. La chica fantasma es una bruja. Las llamas se extinguieron al instante, no porque Tanith quisiera, sino porque el shock le robó el control de su poder. Cayó de rodillas, de repente agotada, de repente aterrorizada, de repente consciente de lo que acababa de revelar a toda la corte. Intentó matar al rey. La voz de Sereni se alzó con falso horror. «¡Guardias! ¡Apresadla!». No. La voz de Aldrich resonó en medio del caos. Se levantó con dificultad, interponiéndose entre Tanith y los guardias que avanzaban. «Nadie la toca. Majestad, es peligrosa. Dije que nadie la toca». Su voz era hielo, su autoridad absoluta. «Quien le ponga una mano encima me responderá a mí». Los guardias dudaron. Los señores murmuraron con incertidumbre. La expresión de Sereni parpadeó con frustración, pero Tanith pudo ver el daño en los ojos de todos. Habían visto su poder. Habían presenciado el fuego incontrolable que vivía dentro de ella. Ahora sabían lo que era, y ninguna cantidad de protección real podría hacer que lo olvidaran. «Déjenos», ordenó Aldrich. «Todos ustedes, ahora». Se fueron lentamente, a regañadientes, lanzando miradas temerosas por encima de sus hombros. Sereni fue la última en irse, y la mirada que le dirigió a Tanith era puro veneno. «Esto no ha terminado», decía su sonrisa. «Te destruiré». Entonces estuvieron solos. Aldrich se giró para mirarla, y Tanith se preparó para el miedo, la repulsión y el inevitable rechazo. Pero en cambio, cruzó la habitación en ruinas en 3 zancadas y la atrajo a sus brazos. «¿Estás bien?», exigió. «¿Estás herida?». «Casi te mato». Las palabras salieron entrecortadas. «La maldición, mi fuego, lo empeoró». «No». Le agarró los hombros, obligándola a mirarlo a los ojos. «Escúchame. La maldición ha estado inactiva durante meses gracias a ti. Solo se activó esta noche porque declaré mis intenciones. Porque dije que te quería como mi reina». «No entiendo». «La maldición lo sabe», dijo Aldrich sombríamente. «Sabe que me estoy enamorando de ti. Enamorándome de verdad, no solo atracción física. Y está tratando de detenerme antes de que pueda completar el vínculo». Un escalofrío recorrió a Tanith. ¿Qué significa eso? Significa que la maldición no solo me está matando a mí, está matando cualquier cosa que pueda salvarme. Su mandíbula se tensó. Nos está matando a nosotros. Ella lo miró, el horror amaneciendo. «Tiene que haber una manera de romperla», susurró. «Tiene que haberla. Podría haberla». Su expresión estaba cuidadosamente controlada, pero podía ver el miedo debajo. «Pero requerirá respuestas que no tengo. Respuestas que alguien ha estado ocultando durante mucho tiempo». «¿Quién?». Los ojos de Aldrich se endurecieron, fríos de una manera que no tenía nada que ver con su maldición y todo que ver con la rabia. «Mi padre», dijo, «el hombre que me maldijo en primer lugar». La revelación golpeó a Tanith como un golpe físico. «¿Tu padre te maldijo?». Miró a Aldrich, luchando por comprender las palabras. «¿Tu propio padre?». La mandíbula de Aldrich estaba apretada, sus ojos distantes. La cámara en ruinas humeaba a su alrededor, pero ninguno de los dos se movió para ocuparse de la destrucción. Algunas cosas importaban más que las cortinas chamuscadas y los cristales rotos. «No siempre fue mi padre en un sentido significativo», dijo Aldrich en voz baja. «El rey Moray era un hombre que veía a los niños como herramientas, armas que debían ser forjadas. Yo era su heredero, lo que significaba que era su arma más importante y su mayor amenaza potencial. Pero maldecir a tu propio hijo, no lo veía como una maldición». La risa de Aldrich fue hueca. Lo veía como una protección para el reino, para su legado. Se giró hacia la ventana, mirando la noche de invierno. Un rey alfa que no puede amar es un rey alfa que no puede ser manipulado, no puede ser controlado a través de su corazón, no puede ser debilitado por el sentimiento.
Tanith se levantó sobre piernas temblorosas, cruzando para pararse a su lado. Eso es monstruoso. Eso es poder. Su voz era amarga. Eso es lo que cuesta gobernar. Al menos eso es lo que él creía. ¿Y tu madre? ¿Qué le pasó? La expresión de Aldrich se fracturó. Por un momento, la máscara se deslizó por completo y Tanith vio el dolor que había llevado durante 25 años. Mi madre fue la única persona que realmente me amó, dijo. Era cálida, gentil, todo lo que mi padre no era. Y cuando descubrió lo que me había hecho, cuando se dio cuenta de que había maldecido a su hijo pequeño para que nunca conociera el amor, hizo una pausa, luchando por mantener la compostura. Intentó romperla, pasó años buscando una cura, y cuando finalmente la encontró, cuando finalmente tuvo la respuesta, él la mató. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Afirmó que fue un accidente. Las manos de Aldrich se cerraron a los costados. Una caída de su caballo, una pérdida trágica. El reino lloró, y nadie cuestionó al viudo afligido. Su voz bajó a apenas un susurro. Pero yo estaba allí. Vi el miedo en sus ojos cuando los guardias vinieron por ella. La oí gritar mi nombre mientras la arrastraban. El corazón de Tanith se rompió por el niño. Tenía 5 años y vio cómo asesinaban a su madre por intentar salvarlo. La maldición, dijo con cuidado. Dijiste que tu madre encontró una manera de romperla. ¿Sabes cuál era? No, lo que sea que descubrió murió con ella. Se giró para mirarla y la desesperación en sus ojos era cruda. Pero alguien más podría saberlo. La bruja que lanzó la maldición en primer lugar. Sigue viva. No lo sé, mi padre la desterró después de que la maldición se completara. La envió a los páramos del norte, más allá de las montañas. Pero si alguien sabe cómo romper lo que ella creó, entonces la encontraremos. Tanith le agarró las manos, vertiendo su certeza en el tacto. La encontraremos y acabaremos con esto. Aldrich la miró como si fuera algo milagroso. ¿Harías eso? ¿Viajar a los páramos helados? ¿Cazar a una bruja que podría estar muerta? Todo por una maldición que también podría matarte a ti. Te dije que me estaba enamorando de ti. Levantó la mano de él hacia su mejilla, sintiendo el frío de su piel contra su calor. Lo decía en serio. Cueste lo que cueste romper esta maldición, cueste lo que cueste. Estoy contigo. Él cerró los ojos. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No te merezco, susurró. Quizás no. Ella sonrió suavemente, pero me tienes de todos modos. Planearon irse al amanecer, en secreto, en silencio, antes de que la corte pudiera interferir, antes de que Sereni pudiera conspirar, antes de que alguien pudiera detenerlos. Pero habían subestimado lo rápido que los enemigos podían moverse. Los guardias llegaron a medianoche. Tanith se despertó con el sonido de madera astillándose, su fuego rugiendo instintivamente en sus palmas. Pero antes de que pudiera reaccionar, un hierro frío se cerró alrededor de sus muñecas, grilletes especialmente forjados que parecían absorber su calor, dejándola sin poder. Por orden del Lord Regente Creswell, anunció el capitán, la mujer conocida como Tanith queda arrestada por intento de regicidio, brujería y conspiración contra la corona. No. Aldrich se lanzó desde la cama, pero aparecieron más guardias, obligándolo a retroceder con lanzas cruzadas. Soy vuestro rey. Os ordeno que... Su Majestad ha sido declarado no apto para gobernar, interrumpió el capitán. La maldición claramente ha trastornado su mente. El testimonio de Lady Sereni confirma que esta bruja lo ha estado manipulando durante meses. Sereni. La voz de Aldrich era asesina. ¿Dónde está? Le arrancaré la garganta yo mismo. La dama ha sido nombrada regente temporal hasta que su majestad se recupere de la influencia de la bruja. Los ojos del capitán eran fríos, profesionales. Anticipó su resistencia. Tanith fue levantada a la fuerza, los grilletes de hierro quemando fríamente su piel. Luchó por alcanzar su fuego, pero el metal parecía crear una barrera entre ella y su poder. Sea cual sea el arte oscuro que había forjado estas cadenas, sabían exactamente lo que era.
Aldrich se giró hacia él mientras los guardias la arrastraban hacia la puerta. No hagas ninguna tontería. No, te encontraré. Su voz se quebró de desesperación. Te lo juro, Tanith, te encontraré. Lo último que vio antes de que los guardias le pusieran una capucha sobre la cabeza fue su rostro, pálido, aterrorizado, extendiendo las manos hacia ella sin poder salvarla. Luego la oscuridad lo engulló todo. La mazmorra bajo la finca del norte había sido tallada en la propia montaña. Las frías paredes de piedra lloraban humedad y las antorchas parpadeaban en sus soportes, con llamas débiles y moribundas. Y en la celda más profunda, envuelta en cadenas que le robaban el calor, Tanith esperaba la muerte. Habían pasado 3 días, o 4. El tiempo había perdido su significado en la oscuridad interminable. La habían interrogado. La propia Sereni había venido, dorada, brillante y cruel, exigiendo saber cómo Tanith había embrujado al rey, qué hechizos había usado, qué pactos oscuros había hecho. Tanith no había dicho nada. ¿Qué había que decir? La verdad, que simplemente lo amaba, que su fuego había respondido a su hielo de maneras que ninguno de los dos entendía, nunca sería creída. Así que permaneció en silencio, y la frustración de Sereni creció. Arderás mañana. Sereni había prometido durante su última visita. Su hermoso rostro se torció de odio. Delante de toda la corte, verán lo que les pase a las brujas que aspiran a más de lo que les corresponde. Tanith casi se había reído. Arder. Querían matar a una bruja de fuego con fuego. La ironía era casi poética, pero las cadenas de hierro continuaban suprimiendo su poder, y sin su fuego era solo una mujer. Una mujer que moriría gritando, mientras el hombre que amaba observaba impotente. En la 4ª noche, o era la 5ª, la puerta de la celda se abrió con un crujido. Tanith levantó la cabeza, esperando más guardias, más preguntas, más del veneno de Sereni. En cambio, una figura encapuchada se deslizó por la puerta, moviéndose con un silencio practicado. ¿Quién? Silencio. Una voz de mujer, vieja pero fuerte. No tenemos mucho tiempo. La figura se arrodilló ante ella, retirando su capucha para revelar un rostro curtido por la edad y las dificultades. El cabello blanco colgaba en enredos salvajes alrededor de pómulos afilados y ojos del color de las nubes de tormenta. Te conozco. Tanith respiró. Algo se agitó en su memoria. Un rostro de sueños, de pesadillas, de esa terrible noche en el bosque cuando tenía 7 años. Estabas allí, cuando era una niña, cuando los fuegos, cuando mataste a los lobos que te cazaban. La anciana asintió. Sí, estaba observando. He estado observando desde entonces. ¿Quién eres? Mi nombre es Thessaly. Los ojos de la mujer contenían secretos antiguos. Y soy la bruja que maldijo a tu rey Alfa. El pavor se enroscó en el estómago de Tanith. Tú, me obligaron. La voz de Thessaly se endureció. El rey Moray no me dio opción. Mantuvo a mi hija como rehén. Amenazó con matarla si no hacía exactamente lo que él exigía. Su expresión se torció con un viejo dolor. La mató de todos modos después de que la maldición se completara. Dijo que no podía arriesgarse a dejar cabos sueltos. El horror inundó a Tanith. Tanta muerte, tanta crueldad, todo por la obsesión de un hombre con el poder. ¿Por qué estás aquí ahora?, exigió. Después de todos estos años. Porque tú eres la clave. Thessaly se inclinó más cerca, sus ojos gris tormenta intensos. He pasado 30 años buscando una manera de romper lo que creé. La maldición fue diseñada para ser irrompible. Moray se aseguró de eso, pero hay una debilidad. Siempre hay una debilidad. Dime. Fuego. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. No fuego ordinario, no fuego mágico conjurado a través de hechizos o rituales. La maldición solo puede ser rota por el fuego salvaje, la llama primigenia que existe dentro de ciertos linajes. Es el don más raro del mundo. Solo 3 familias lo han portado. El pecho de Tanith se apretó. ¿Y yo soy? Eres la última. Thessaly agarró sus cadenas con una fuerza sorprendente. La última descendiente viva de la línea Ashbourne.
Tus padres no eran lobos al azar, niña. Eran los portadores de fuego más poderosos en siglos. Y cuando Moray descubrió que tu madre estaba embarazada, cuando se dio cuenta de lo que podrías llegar a ser, la verdad se estrelló sobre Tanith como una ola. Envió lobos a matarme, susurró. Cuando era una niña, esos no eran cazadores al azar, eran sus asesinos. Sí, la expresión de Thessaly era sombría. Moray te temía. Incluso entonces, temía en lo que podrías convertirte. Cuando escapaste, cuando quemaste a sus asesinos hasta convertirlos en cenizas y desapareciste, asumió que habías muerto en el desierto. Sonrió débilmente. Se equivocó, pero él está muerto ahora. Aldrich dijo. A Aldrich le mintieron. La voz de Thessaly bajó a apenas un susurro. Moray no está muerto. Ha estado escondido en los páramos del norte, moviendo los hilos desde las sombras. Y cuando se enteró de que su hijo te había encontrado, que la única persona capaz de romper la maldición estaba calentando la cama del rey, Sereni. La comprensión inundó a Tanith. Está trabajando para él. Es su sobrina, criada en secreto, posicionada en la corte, esperando el momento perfecto para atacar. Thessaly comenzó a trabajar en las cadenas con una pequeña llave. Todo lo que ha pasado, tu arresto, la destitución de Aldrich del poder, todo es diseño de Moray. No puede permitir que la maldición se rompa. Si Aldrich aprende a amar, aprende a sentir, se convierte en una amenaza. Un rey con corazón es un rey que podría buscar venganza por su madre asesinada. Las cadenas cayeron. Tanith jadeó mientras su fuego volvía a la vida, inundando sus venas con calor y poder. Era más fuerte que antes, más furioso, como si su cautiverio lo hubiera comprimido en algo denso y explosivo. «Ve», instó Thessaly, «encuentra a Aldrich, rompe la maldición». Y luego sus ojos se endurecieron. «Quema el legado de Moray hasta los cimientos». «Ven conmigo». «No puedo». La vieja bruja presionó algo en la mano de Tanith, un pequeño vial lleno de un líquido plateado. «Esto ayudará, cuando llegue el momento, cuando la maldición esté en su punto más fuerte, vierte esto en su herida. Abrirá una puerta. El resto depende de tu fuego». «¿Y tú?» Thessaly sonrió con tristeza. «He esperado 30 años por este momento, por alguien lo suficientemente fuerte como para deshacer mi mayor pecado». Le ahuecó el rostro a Tanith con manos curtidas. «No dejes que mi sacrificio sea en vano, niña. Salva a tu rey, salva el reino y sálvate a ti misma». Antes de que Tanith pudiera responder, estallaron gritos en el pasillo de arriba. Los guardias venían rápido. «¡Ve!» Thessaly la empujó hacia un pasaje oculto en la pared. «Sigue el túnel. Lleva fuera de la finca. ¡Ve!» Tanith corrió. Detrás de ella oyó la voz de Thessaly alzándose en una distracción, un desafío que alejaba a los guardias de la prisionera que escapaba. Oyó el choque del acero contra la piedra. Oyó el grito de una mujer interrumpido. No miró hacia atrás. El túnel era oscuro y estrecho, tallado en la roca viva de la montaña. Tanith corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que sus piernas gritaron por descanso, hasta que finalmente, irrumpió en la noche helada. Las estrellas brillaban en lo alto, frías e indiferentes. El viento cortaba su delgada ropa de prisión como cuchillos, pero delante de ella, resplandeciendo con la luz de las antorchas, estaba la finca del norte, y en algún lugar dentro, el hombre que amaba la esperaba. Tanith cerró el puño alrededor del vial de plata, sintiendo su extraño calor contra su palma. «Voy en camino», susurró al viento. «Resiste, Aldrich. Voy en camino». Luego comenzó a correr de nuevo. La finca estaba en caos. Tanith se deslizó por los pasajes de los sirvientes, siguiendo rutas que había memorizado durante sus meses como doncella. A donde quiera que miraba, los guardias pasaban corriendo. Los sirvientes se acurrucaban en las esquinas, susurrando frenéticamente. Algo había sucedido, algo más allá de su escape. Agarró a un mozo de cocina que pasaba, presionándolo contra la pared. Las llamas parpadearon en las yemas de sus dedos, y el rostro del chico se puso blanco de terror.
El rey, exigió. ¿Dónde está? En el gran salón, tartamudeó el chico. Lady Sereni ha convocado una asamblea. Va a... Tragó saliva. Va a ejecutarlo. Dice que la maldición lo ha vuelto loco, que es un peligro para el reino. La sangre de Tanith se convirtió en hielo. ¿Cuándo? Ahora. La ceremonia está ocurriendo ahora. Lo soltó y corrió. El gran salón estaba abarrotado cuando llegó a la galería con vistas al piso principal. Señores y damas llenaban los bancos, sus rostros una mezcla de miedo y fascinación morbosa. Guardias bordeaban cada pared, sus lanzas brillando a la luz de las antorchas, y en el centro del salón, encadenado a un pilar de hierro negro, estaba Aldrich. Se veía terrible. La maldición se estaba extendiendo. Podía ver cristales de hielo subiendo por su cuello, escarchando su cabello, volviendo sus labios azules. Sus ojos estaban cerrados, su cuerpo desplomado. Solo el sutil subir y bajar de su pecho confirmaba que todavía estaba vivo. En el estrado sobre él estaba Sereni, resplandeciente en blanco y dorado, una corona de flores de invierno adornando su cabello dorado. Parecía en todo la reina que intentaba ser. «Gente de Morin», anunció, su voz resonando por el salón. «Nos reunimos aquí para presenciar una tragedia y una necesidad. Nuestro amado rey Alfa ha sido corrompido por magia oscura. La bruja que lo hechizó ha escapado, pero su veneno permanece en su sangre. No hay cura, no hay salvación. Lo más amable que podemos hacer es concederle un final misericordioso». Murmullos recorrieron la multitud. Algunos rostros mostraban dolor, otros mostraban cálculo, ya pensando en lo que el ascenso de Sereni al poder podría significar para sus propias posiciones. «La sucesión pasará al Lord Regente Cresswell», continuó Sereni, «conmigo sirviendo como su consejera hasta que se pueda determinar un heredero adecuado. Esta es la voluntad del consejo. Esta es la voluntad del reino». Levantó una daga ceremonial, su ojo brillando con luz plateada. «Que los dioses tengan piedad de su...» «¡Alto!». Todas las cabezas se giraron cuando Tanith irrumpió desde la galería, fuego explotando de sus manos en brillantes cascadas. Aterrizó en el centro del salón, llamas arremolinándose a su alrededor como un manto viviente, sus ojos brillando dorados con un poder que había dejado de intentar reprimir. «¡Tóquenlo!», gruñó, «y quemaré este salón hasta los cimientos con todos dentro». El caos estalló. Los guardias cargaron. Los señores gritaron. Las damas se desmayaron. Pero el fuego de Tanith rugió hacia afuera, creando una barrera de llamas que obligó a todos a retroceder. El calor era tremendo, imposible, el aire mismo brillando con su ira. «¡Apresadla!». La voz de Sereni era estridente. «¡Es la bruja! ¡Mátenla!». Pero los guardias no podían acercarse. Cada vez que uno lo intentaba, las llamas saltaban más alto, más feroces, haciéndolos retroceder con armaduras chamuscadas y cabellos chamuscados. Tanith caminó hacia el pilar donde colgaba Aldrich. Sus ojos se habían abierto al verla, y a pesar de todo, a pesar de la maldición que lo consumía, sonrió. «Volviste», susurró. «Siempre volveré». Alcanzó sus cadenas, su fuego derritiendo el hierro como si fuera mantequilla. «Resiste, solo resiste un poco más». ¡Qué conmovedor! La voz vino de las sombras detrás del estrado, vieja, cruel, familiar de maneras que hicieron que la loba de Tanith aullara de reconocimiento. Una figura emergió, un hombre alto con los rasgos afilados de Aldrich, torcidos por la edad y la malicia. Su cabello era plateado, sus ojos grises como la escarcha de invierno, y el frío que irradiaba de él no se parecía en nada a la maldición de Aldrich. Esto era intencional, elegido, un arma perfeccionada durante décadas. «Padre», respiró Aldrich, «hijo mío». Moray descendió los escalones lentamente, saboreando el momento. «Te ves terrible. Te advertí lo que pasaría si intentabas amar. Te advertí que la maldición te mataría. Se supone que estás muerto. La muerte es simplemente un inconveniente cuando tienes los aliados adecuados». La mirada de Moray se desvió hacia Tanith,
y el hambre brilló en sus ojos. La última Ashbourne. Deberías haberte casado con más cuidado cuando eras una niña. Pero no importa, te has entregado a mí. Aléjate. El fuego de Tanith se avivó. Un paso más y yo. ¿Y tú qué? ¿Me quemarás? Moray se rió. Niña, he pasado 30 años preparándome para este momento. ¿Crees que vendría aquí sin protección? Levantó la mano y el frío inundó el salón. No un frío natural, ni siquiera el frío de la maldición de Aldrich. Esto era algo más profundo, más oscuro, un vacío que parecía tragarse el calor mismo. Las llamas de Tanith vacilaron, parpadearon, murieron. No. Luchó por reavivarlas, pero el frío la presionaba como un peso físico, aplastando su poder, sofocando su fuego. No. El don de los Ashbourne es poderoso, reconoció Moray, pero requiere calor para funcionar. Elimina el calor, eliminas el fuego. Sonrió, frío y cruel. He tenido décadas para estudiar las debilidades de tu linaje. Tanith se desplomó de rodillas, temblando incontrolablemente. El frío estaba en todas partes ahora, dentro de sus huesos, dentro de su sangre. No podía pensar, no podía respirar, no podía... Déjala en paz. La voz de Aldrich resonó en el salón. Se había liberado de las cadenas derretidas, aunque apenas podía mantenerse en pie. Tu disputa es conmigo, padre, no con ella. Mi disputa es con cualquiera que amenace mi legado. La expresión de Moray se endureció. Te di todo, muchacho. Poder, un reino, libertad de la debilidad del amor, y lo tiraste todo por una sirvienta. No me diste nada más que dolor. Aldrich se tambaleó hacia adelante, interponiéndose entre Moray y Tanith. Asesinaste a mi madre, me maldijiste desde que nací, intentaste matar a la única persona que me hizo sentir vivo. Su voz se alzó con furia a pesar de su debilidad. No eres un padre, eres un monstruo. Soy un rey. La mano de Moray salió disparada y el hielo explotó de su palma, golpeando el pecho de Aldrich. Aldrich gritó. La maldición que lo había estado matando lentamente de repente se aceleró. El hielo corrió por su cuerpo, cubriendo su piel, congelando su sangre. Se desplomó junto a Tanith, su cuerpo convulsionando mientras el frío lo consumía. ¡No! Tanith se arrastró hacia él, sus dedos congelados encontrando su rostro. «Aldrich, no, quédate conmigo». «Conmovedor», se burló Moray, pero en última instancia inútil. La maldición está completa ahora. En momentos, su corazón se congelará por completo, y entonces, querida niña, me ocuparé de ti. Se dio la vuelta, ya descartándolos a ambos como cadáveres, y Tanith recordó el vial. Buscó a tientas en su cintura, sus dedos entumecidos cerrándose alrededor del pequeño recipiente que Thessaly le había dado. El líquido plateado parecía pulsar con un calor interior, luchando contra el frío que lo impregnaba todo. Cuando la maldición esté en su punto más fuerte, había dicho la vieja bruja, vierte esto en su herida. El pecho de Aldrich estaba cubierto de hielo ahora, pero debajo de la escarcha podía ver dónde había golpeado el ataque final de Moray. Una herida directamente sobre su corazón, oscura y extendiéndose. Tanith descorchó el vial con los dientes y vertió el líquido plateado directamente en la herida. La luz explotó. No fuego. Algo más antiguo, más extraño. Un brillo que parecía existir fuera de la comprensión normal. Inundó el pecho de Aldrich, y Tanith sintió que su poder respondía, levantándose para encontrarlo a pesar del frío, a pesar de todo. ¿Qué? Moray se giró. ¿Qué estás haciendo? Abriendo una puerta, susurró Tanith, y soltó todo lo que había estado conteniendo. El fuego que brotó de Tanith no se parecía a nada que hubiera producido antes. No era el parpadeo nervioso de un don reprimido. Ni siquiera era el incendio desesperado que había desatado cuando Aldrich se derrumbó la primera vez. Esto era fuego salvaje, primario, antiguo. La esencia pura de su linaje finalmente desatada después de toda una vida de cadenas. El frío se hizo añicos. La magia del vacío de Moray se disolvió como la escarcha matutina bajo el sol de verano. El viejo rey se tambaleó hacia atrás,
su rostro contorsionándose con incredulidad mientras llamas de todos los colores, oro y carmesí e imposibles tonos de violeta, rugían a través de sus defensas. «Esto no es posible», jadeó. «El frío deberías estar. Pasaste 30 años preparándote para mi poder». Tanith se puso de pie, fuego cayendo en cascada de sus manos, sus ojos, su propia piel. «Pero te preparaste para lo que era, no para lo que me he convertido». Se giró hacia Aldrich, todavía tirado en el suelo, todavía cubierto de hielo. Pero algo era diferente ahora. El líquido plateado se había extendido por su cuerpo, creando canales de luz bajo su piel helada, caminos esperando ser llenados. Tanith se arrodilló a su lado y presionó sus manos ardientes en su pecho. El fuego fluyó, no la inundación desesperada que había usado antes, tratando de abrumar la maldición con fuerza bruta. Esto era algo delicado, preciso. Siguió los caminos plateados, dejando que guiaran su fuego a cada rincón helado de su cuerpo, al hielo alrededor de su corazón, al frío que había vivido en sus huesos desde su nacimiento. La maldición gritó. Podía sentirla luchando, una cosa viva arañando contra sus llamas. Había sido parte de Aldrich durante 30 años. Lo había moldeado, controlado, definido los límites de todo lo que podía sentir. No quería morir. Pero el fuego de Tanith era más antiguo que las maldiciones, más antiguo que la magia. Era la vida misma, la fuerza primigenia que había existido desde la primera chispa en la oscuridad, y no sería negada. «¡Arde!», susurró. «¡Quémalo todo!». La maldición se hizo añicos. El hielo explotó del cuerpo de Aldrich en una explosión cristalina, disolviéndose en vapor en el momento en que tocó el aire. La escarcha que cubría su piel se derritió. El azul se drenó de sus labios, reemplazado por un color saludable. Y cuando sus ojos se abrieron, estaban claros por primera vez en toda su existencia, claros y cálidos y llenos de lágrimas. «Tanith». Su voz se quebró en su nombre. La alcanzó y su mano... Dioses. Su mano estaba caliente, realmente caliente. Puedo sentirlo todo. La maldición está rota. Lo abrazó con fuerza y ambos lloraron. «Se ha ido. Eres libre». «No». El rugido de Moray rompió el momento. Levantó las manos. La oscuridad se acumulaba entre sus palmas, un frío como nada que Tanith hubiera sentido irradiando de su cuerpo. «Si no puedo tener un heredero, no tendré a nadie», gruñó. «Si no puedo controlar este reino, lo destruiré todo». El frío del vacío explotó hacia afuera, pero Aldrich ya se estaba moviendo. Atrapó la explosión con sus manos desnudas, manos que deberían haberse congelado al instante, manos que nunca habían podido soportar ningún frío. En cambio, ardieron con fuego reflejado. El don que Tanith había vertido en él ahora fluía por sus venas junto con su propia sangre. «¿Qué?». Los ojos de Moray se abrieron de par en par con horror. «¿Qué has hecho?». «Le di algo que tú nunca pudiste», respondió Tanith, levantándose junto a Aldrich, su fuego uniéndose al de él. «Amor, amor de verdad, el tipo que no controla ni destruye ni consume, el tipo que quema todo lo que no es verdad». Juntos, su fuego rugió hacia adelante. El frío de Moray luchó, pero no fue rival para su poder combinado. Las llamas lo envolvieron, quemaron sus defensas, alcanzaron el corazón helado que nunca había conocido el calor, ni la misericordia ni la compasión. Sus gritos resonaron por el gran salón. Luego, silencio. Donde Moray había estado, no había nada más que cenizas. Cenizas y el débil brillo del calor que se elevaba en el frío aire de la montaña. Tanith se tambaleó, el agotamiento se apoderó de ella. Usar tanto poder tenía un costo que apenas comenzaba a comprender. Pero antes de que pudiera caer, los brazos de Aldrich la rodearon, sosteniéndola, abrazándola. «Te tengo», murmuró contra su cabello. «Te tengo. Siempre te tendré». A su alrededor, el gran salón lentamente volvió a la vida. Señores y damas emergieron de detrás de los bancos volcados, sus rostros flácidos por el shock. Los guardias bajaron sus armas, sin saber qué hacer,
Y Sereni intentaba escabullirse por una puerta lateral. «Deténganla». La voz de Aldrich resonó con autoridad. Autoridad real ahora, sin la mancha de la maldición o la manipulación. Los guardias se movieron para obedecer, apresando a la aspirante a regente antes de que pudiera escapar. «No pueden hacer esto», escupió Sereni mientras la arrastraban hacia adelante. «Soy de la nobleza. Tengo derechos. Conspiraste con un asesino para matar a tu rey». La expresión de Aldrich era fría, pero era un tipo de frío diferente ahora. El frío de la justicia, no de la crueldad. Enfrentarás un juicio por tus crímenes y responderás por todos los que sufrieron por tu ambición. Se la llevaron gritando protestas que nadie escuchó. En el repentino silencio que siguió, Aldrich se giró para enfrentar a la corte reunida. Todavía sostenía la mano de Tanith y no hizo ningún movimiento para soltarla. «La amenaza ha terminado», anunció. «Mi padre, el antiguo rey, ha sido destruido, su maldición ha sido rota, y la mujer a mi lado es la razón por la que cualquiera de nosotros todavía respira». Murmullos recorrieron la multitud. Tanith sintió el peso de cientos de ojos, el shock y el miedo, y la renuente admiración. «No es una bruja a la que temer», continuó Aldrich. «Es una Ashbourne, la última de un noble linaje que precede a este mismo reino, y será vuestra reina». Silencio. Luego, lentamente, un solo señor se arrodilló, luego otro, luego más, hasta que todo el salón se inclinó ante ellos, reconociendo no solo a su rey, sino a la portadora de fuego que los había salvado a todos. «¿Estás seguro de esto?», susurró Tanith, sus ojos picando con lágrimas que se negó a derramar. «Me temían. Algunos de ellos todavía lo hacen. Que te teman». Aldrich levantó su mano hacia sus labios, besando sus nudillos cicatrizados. «Eres magnífica, y nunca te dejaré ir». La besó entonces, delante de todos, y el fuego que vivía dentro de ella se alzó con alegría, calentando todo el salón, ahuyentando los últimos restos de frío. 6 meses después, la primavera había llegado a Belmaran. Tanith estaba en el balcón de los aposentos reales, viendo el sol salir sobre las montañas que ya no parecían tan duras. Las flores florecían en jardines que habían estado congelados durante años. Los niños jugaban en patios que una vez solo habían resonado con las botas de los guardias. El reino se estaba curando lentamente, imperfectamente, pero se estaba curando. Unos brazos la rodearon por detrás, y el calor real, el calor de un hombre ya no maldito, la envolvió. «Te has despertado temprano», murmuró Aldrich contra su cuello. El bebé quería ver el amanecer. Su mano se deslizó para descansar en la suave curva de su vientre, y ella sintió su sonrisa contra su piel. «Nuestro hijo nacerá en verano», dijo. «Sin maldición, sin frío, solo amor». «Solo amor», estuvo de acuerdo. Todavía le sorprendía a veces la distancia entre la chica fantasma, fregando suelos en los aposentos de los sirvientes, y la reina de pie en este balcón. La distancia entre el fuego reprimido y el don que ahora fluía libremente por sus venas, enseñando a jóvenes portadores de fuego en la academia que había establecido. La distancia entre el aislamiento y esta abrumadora pertenencia. «Disley habría estado orgullosa», dijo en voz baja. Habían encontrado el cuerpo de la vieja bruja en la mazmorra, rodeada por los guardias con los que había luchado para darle tiempo a Tanith de escapar. Aldrich le había dado un funeral de reina, honrando a la mujer que había pasado 30 años tratando de deshacer su mayor error. «Ella me dio a ti», dijo Aldrich. «Pasaré mi vida honrando ese regalo». Debajo de ellos, en el patio, Tanith vio rostros familiares. El juicio de Lady Sereni había terminado en el exilio, una misericordia que no merecía, pero que Aldrich había concedido de todos modos. «El reino ha visto suficiente muerte», había dicho. «Que viva con su fracaso». Lord Creswell, el antiguo regente, había resultado sorprendentemente valioso una vez liberado de la manipulación de Sereni. Ahora servía como jefe del consejo, ayudando a reconstruir los sistemas que Moray había corrompido. Y en la academia, al otro lado del patio, jóvenes portadores de fuego descubrían dones que les habían enseñado a temer. Tanith los entrenaba ella misma cuando podía,
enseñándoles que el poder no era algo que reprimir, era algo que abrazar. Estaba pensando en nombres, dijo Aldrich, sacándola de sus pensamientos. Si es una niña, quiero llamarla Lizara. Significa la que trae la luz. Su mano trazó círculos suaves en su vientre. ¿Y si es un niño, Kalin? Tanith sonrió. Significa fuego eterno. Perfecto. La giró para mirarla, ahuecando su mejilla con una mano que una vez había sido tan fría que había temido tocarla. Me has dado todo, Tanith. Un corazón que puede sentir. Un cuerpo que conoce el calor. Un reino por el que vale la pena luchar. Un futuro que nunca me atreví a imaginar. Tú me diste las mismas cosas. Se puso de puntillas para besarlo. Me viste cuando era invisible. Me defendiste cuando estaba indefensa. Me amaste cuando estaba segura de que era imposible de amar. Nunca fuiste imposible de amar. Sus ojos grises, cálidos ahora, siempre cálidos, la sostuvieron con una tierna ferocidad. Solo estabas esperando a alguien lo suficientemente sabio como para reconocer el fuego dentro de ti. Ella se rió y el sonido resonó en el patio, provocando sonrisas en guardias y sirvientes que habían aprendido a no temer la alegría de su reina. Te amo, dijo. Yo también te amo. La atrajo hacia él y sus frentes se tocaron, siempre y para siempre, a través del fuego y el hielo y todo lo que hay en medio. El sol continuó saliendo sobre Meereen, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí, y en los brazos del rey que había aprendido a amar, la reina de fuego que había aprendido a arder libremente, observó el amanecer de una nueva era, no solo para ellos, para todos.